Reciban todos un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. Estamos por acá, gracias al Señor, con este capítulo de introducción a la Biblia. Hoy corresponde el capítulo 7, ya con esto terminamos esta cartilla para pasar a la siguiente cartilla, que es la unicidad de Dios. Bueno, en esta oportunidad vamos entonces a hablar acerca de lo que es el estudio sobre las versiones de la Biblia y sus diferentes idiomas. En esta lección nos ocuparemos de estudiar algunas versiones que han circulado de la Biblia en diferentes lugares del mundo y sus respectivos idiomas. El antiguo judaísmo no fue una religión misionera, ni fueron los judíos el primer pueblo en traducir los libros sagrados. Antes que ellos ya se estaban traduciendo los textos religiosos en Mesopotamia, del idioma sumerio al acadio, y a veces también a otras lenguas de la región. Es bueno saber que ninguna versión o traducción de la Biblia llega a ser tan confiable, y esto es bueno que lo aprendamos. Ninguna versión o traducción de la Biblia llega a ser tan confiable como la unión de todas juntas. Lo que estoy diciendo en otras palabras es que la mejor Biblia que hay para leer hoy en día es cuando leemos de manera comparativa un pasaje bíblico a la luz de todas las traducciones bíblicas posibles. Quizás usted esté familiarizado con varias traducciones en castellano, como la Reina Valera, la versión del Oso, Dios habla hoy, entre otras. Entonces a veces preguntan cuál es la mejor Biblia, cuál es la mejor versión bíblica. En mi opinión y en lo que he venido estudiando, comparar un texto bíblico a la luz de varias versiones bíblicas, esto nos lleva a tener la mejor versión bíblica. Entonces es bueno que sigamos utilizando este método. La Biblia ha sido traducida a muchísimos idiomas. El hecho de que hablemos de versiones y traducciones implica que los idiomas originales de la Biblia fueron diferentes al idioma bíblico con el cual estamos familiarizados. Entonces vamos a hablar acerca de esto un poco. Vamos a hablar acerca de idiomas de la Biblia. Si la Biblia hubiera permanecido en los idiomas en los cuales fue escrita, poca gente hubiera estado capacitada para leerla, porque el primer versículo de Génesis aparece de la siguiente manera. Pues no puedo mostrarles la gráfica a través de este audio, pero si miramos las cartillas a los que se las he estado enviando al grupo de WhatsApp, puede mirar la cartilla y va a ver la gráfica en cómo está el primer capítulo de Génesis en el idioma en que fue escrita. Vamos a ver si también pronto en el video del canal de YouTube ponemos esta imagen para que tengamos una idea de el idioma como estuviera la Biblia en este momento, y pues sería muy difícil leerla así. El hebreo es el idioma en el cual fue escrito la mayoría del Antiguo Testamento. Los puntos y marcas abajo y arriba de las letras representan las vocales hebreas que fueron agregadas por los judíos masoretas a la Biblia hebrea muchos siglos después del nacimiento de Cristo. Dado que el hebreo dejó de ser el idioma común hablado por los judíos, entonces fue necesaria la anotación de vocales para preservar los sonidos correctos de las palabras cuando se leía la Biblia hebrea. Aunque el hebreo continuó siendo el idioma sagrado de la Biblia, el idioma hablado después de la cautividad de Babilonia fue el arameo. Hay unos pocos pasajes en el Antiguo Testamento que fueron escritos en arameo, incluyendo Jeremías capítulo 10 versículo 11, Daniel capítulo 2 versículo 4 al 7, versículo 28, y Esdras el capítulo 4 versículo 8, versículo 6, el capítulo 7 de Esdras, versículo 12 y versículo 26. Estos fueron escritos en arameo dentro del Antiguo Testamento, el resto se considera que es en hebreo.
Entonces el hebreo permanece dentro de este estudio como el idioma original con que fue escrita la Biblia en el Antiguo Testamento, y el hebreo pertenece a la llamada familia semítica de idiomas. ¿Qué es familia semítica de idiomas? Pues el término semita se usa para referirse a una familia lingüística de origen predominante medio oriental, ahora llamada lenguas semíticas, y esto viene de Sem, hijo de Noé. Por eso se llama lengua semítica, porque viene de Sem, hijo de Noé. Otros idiomas similares al hebreo son el cananita, el moabita y el fenicio. El arameo es de la misma familia, pero de una rama diferente de la familia semítica. El alfabeto hebreo parece haber sido una adaptación del alfabeto fenicio. Bueno, acá tengo otra imagen. También vamos a ver si de pronto la publico para que tengamos una idea de lo que es el alfabeto fenicio. Entonces es bueno que descarguemos las cartillas que se están viendo al grupo y las estemos imprimiendo para poder tener una idea de esto. Hay hermanos que son perezosos para leer y les gusta nada más escuchar el audio, pero hay que usar los sentidos y también hay que estudiar y leer. Entonces les invito a que descarguen las cartillas, las impriman del grupo del WhatsApp, o vamos a ver si como he dicho anteriormente puedo poner estas fotos en el video de YouTube para poder que lo vean y tengamos pues una idea. Con la expansión del imperio griego por medio de Alejandro el Grande alrededor del año 25 antes de Jesucristo, el griego llegó a ser el idioma establecido para muchas de las naciones conquistadas. Alrededor del 250 antes de nuestro Señor Jesucristo se comenzó a traducir el Antiguo Testamento al griego. Ya los que estuvimos en la clase anterior sabemos por dónde voy con este tema. En la Palestina del tiempo de Jesús se usaba ampliamente el griego y se leía frecuentemente la traducción griega del Antiguo Testamento llamada como, vamos a ver los que han estado estudiando si saben cómo se llamaba. Listo, se acabó el tiempo. La Septuaginta o la versión del 70. Recordemos por qué se llama Septuaginta. Entonces la Septuaginta era leída frecuentemente, era citada por los judíos de mente más liberal. Es interesante que muchas de las citas del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo Testamento, nuestro Nuevo Testamento, muchas de esas citas son de la Septuaginta en lugar del Antiguo Testamento hebreo. En el tiempo del Señor Jesús el idioma sagrado fue el hebreo. Aprendamos que esto es importante. ¿Cuál fue el idioma sagrado? El hebreo, ¿sí? El hablado por ellos, incluyendo el mismo Señor Jesús y apóstoles, fue el arameo. Pero el idioma oficial era el latín y el idioma universal el griego. Esta es una información importante, repito. En el tiempo del Señor Jesús el idioma sagrado era el hebreo. El hablado por ellos era el arameo, el idioma oficial era el latín y el idioma universal era el griego. Algunos eruditos sugieren que Mateo escribió originalmente su evangelio en arameo, pero el consejo de la mayoría de los eruditos es que el Nuevo Testamento fue escrito totalmente en griego. Aunque los alfabetos castellanos, griego y hebreo tienen letras similares, los idiomas tienen características diferentes. A veces lo que se dice en un país no es lo mismo que se dice en otro, o no significa lo mismo aunque se esté diciendo el mismo término. El idioma griego fue el más apropiado para el mensaje del Nuevo Testamento, dado que la remisión de pecados había de ser predicada a todas las naciones, según San Lucas capítulo 24 versículo 47. Entonces el griego fue el idioma común de diversas naciones.
El idioma griego se distingue por su elegancia, su variedad de estilo y su precisión en las declaraciones. El griego utilizado por los escritores del Nuevo Testamento se llama común o griego koiné. Era el griego común usado ampliamente en el Imperio Romano, no el idioma clásico utilizado por Platón y otros. Entonces acá entramos al segundo punto y es versiones antiguas de la Biblia. La necesidad de unas versiones de la Biblia no surgió hasta el siglo III antes de nuestro Señor Jesucristo, momento en que muchos judíos no hablaban más que griego o arameo y eran incapaces de seguir las lecciones prescritas de la ley y los profetas en la lengua original. Ya he explicado cuál es la lengua original. La lengua original era el hebreo semítico. Entonces la necesidad de las versiones de la Biblia se dio debido a que ya muchos judíos para el siglo III antes de Jesucristo no hablaban sino griego o arameo. Entonces eran incapaces de seguir las lecciones prescritas en la ley y los profetas, ya que estaban escritos en hebreo semítico. Entonces pues, no entendían el idioma y pues iba a ser como complicado saber qué era lo que el Señor estaba diciendo. Entonces debido a esto hubo la necesidad de las primeras traducciones. Al principio las traducciones se improvisaron en el momento en la sinagoga y fueron más explicadas que traducidas. Mire esta parte tan importante, porque nosotros tenemos las traducciones en este momento escritas, pero al principio las traducciones se improvisaron en el momento en la sinagoga y fueron más explicaciones que traducciones. O sea, se iba leyendo y se iba de una vez explicando, como algo parecido a lo que hacemos en los cultos, pero en ese tiempo era pues traduciendo la Biblia y a la vez explicando también. Entonces destacamos algunas versiones de estas, de las que se usaban pues en ese tiempo. Está la versión conocida como los Targumín. Oigan eso, los Targumín. Los Targum significa traducción, eso es lo que significa, porque uno dice los Targumín y bueno, el que no entiende estos términos dice vaya, qué palabra tan profunda o tan no conocida para mí. Pero la palabra Targum solo significa traducción. Fueron originalmente traducciones habladas de la Biblia hebrea, también llamada la Tanaj. Ya hemos estudiado eso, cómo se llamaba la Biblia hebrea, las divisiones, la Tanaj, que los profetas tienen un libro para 12. Bueno, todo esto es bueno que lo vamos aprendiendo. Entonces esta Biblia hebrea llamada la Tanaj era hablada. Originalmente se traducían de manera hablada, que un traductor profesional daría en el idioma común de los oyentes cuando este no fuera el hebreo. Entonces esto se había hecho necesario cerca del final del siglo I antes de Jesucristo, ya que el idioma común era el arameo y el hebreo se usaba para poco más que la educación y la adoración, como para que no perdieran pues la costumbre de sus ancestros. Se usaba más que todo este idioma, pero no era en sí el idioma común. Ya hablamos anteriormente que el idioma hebreo se usaba para una cosa, el griego para otra, el oficial era el latín y el universal el griego. Y bueno, todo esto es bueno que lo vamos aprendiendo, porque lo que estoy diciendo acá tiene que ver con eso, que el idioma hebreo se usaba era para la educación y la adoración. Entonces el traductor con frecuencia ampliaba su traducción con parafrasis, explicaciones y ejemplos para que se convirtiera en una especie de sermón. O sea, esta persona iba leyendo los Targumín, que estaban en el idioma hebreo, y lo traducía al arameo, o al idioma que estaba en ese momento para esas personas. Pero no solo lo traducía, sino que también usaba parafrasis, explicaciones y ejemplos, y entonces convertía esto en un sermón. Inicialmente se prohibió escribir el Targum. Se prohibió escribir. Estamos hablando de que los Targum primero eran oral, se leía y se explicaba y se traducía, pero
se estaba prohibiendo escribir los Targum. Sin embargo, algunos escritos targumíticos aparecieron ya a mediados del siglo I después de Cristo. Sin embargo, no fueron reconocidos como autorizados por los líderes religiosos. Algunas traducciones judías posteriores, comenzando con los judíos de Babilonia, aceptaron los Targumim escritos como traducciones autorizadas de las escrituras hebreas al arameo. Hoy en día el significado común de Targum es una traducción aramea escrita de la Biblia. Eso es lo que se conoce hoy en día como un Targum. ¿Qué es un Targum? Una traducción aramea escrita de la Biblia hoy en día. Viene otra traducción que es el Targum. Vamos diferenciando. Una cosa son los Targumim y otra cosa es el Targum. El Targum oficialmente considerado como el Targum de Babilonia de la Torá. Sin embargo, se cree que sus orígenes provienen de Occidente, de la tierra de Israel, y se le atribuye su autoría a Onkelos. Así se llamaba este personaje, Onkelos. Por si alguien quiere poner un hijo con ese nombre, ahí se los dejo. Entonces, estas versiones mencionadas son de judíos para judíos. ¿Cuáles versiones mencionadas? Los Targumim y el Targum de Babilonia, de la Torá, que se le atribuye a Onkelos. Estos son versiones bíblicas de la antigua Biblia hebrea. Luego vienen las versiones griegas. La que gozó de mayor autoridad es la Septuaginta o la de los 70. Su nombre se originó de una leyenda que incluye la carta de Aristóteles. Según esta leyenda, Ptolomeo II Filadelfo mandó buscar 72 sabios judíos en Jerusalén. Y una vez reunidos en Alejandría, les encomendó traducir la ley judía al griego. Para ello los reclutó por separado. Escuchen esto. Los reclutó por separado. Cada uno tradujo dicha ley. Al final los 72 coincidieron en la traducción que cada uno había hecho por aparte con las demás. Tremendo eso. Lo cual indicaba que habían trabajado inspirados por Dios. Mire pues la hazaña de este personaje. Los llevó a una isla, la isla de Favos, y los separó para que cada uno tradujera la Biblia del hebreo al griego. Y cuando miraron lo que habían traducido, todo perfectamente coincidía. Entonces esto era algo innegable de que realmente esto era la voz de Dios. Al parecer, hacia el año 150 antes de Jesucristo ya estaba traducido todo el Antiguo Testamento. La importancia de esta versión es enorme, ya que puede aclarar y completar puntos o lenguas existentes en el texto hebreo. No alcanzan su importancia otras versiones griegas. La de los judíos Aquila, semítica del siglo II de nuestra era. Estoy hablando de unas traducciones que se dieron en ese tiempo, o antes de ese tiempo, a la versión de los 70 de la Septuaginta. Y aunque fueron unas versiones, no llegaron a tener peso ni fuerza como lo fue la Septuaginta. Después de las versiones hebreas, después de estas versiones griegas, vienen otras versiones bíblicas que son las siriacas. Si bien las versiones griegas y arameas estuvieron destinadas principalmente a los judíos, las versiones bíblicas siriacas se destinaron a los cristianos poco helenizados del norte de Mesopotamia, en donde pronto surgieron importantes centros de irradiación del cristianismo. La versión más importante es la de la Peshita o Peshito, una versión realizada en el siglo II a partir del hebreo, pero con fuertes influencias del Targum, orígenes ya conocidas cerca
de esta traducción. La traducción bíblica Peshitta está en internet por si la quieren descargar. Se la recomiendo, es una versión muy bonita. Gracias a Dios gozo de tener en mi colección de versiones bíblicas. Tengo 70 versiones bíblicas. Entre esas tengo la Peshitta. Tengo escritos o puntos de la Septuaginta. La Peshitta proviene del siriaco, dialecto del arameo tardío, literalmente versión simple o común, popular, o también íntegra. Fue escrita en el alfabeto siriaco y ha sido transliterada al alfabeto latino en diferentes formas. En una primera traducción solo incluye los libros del canon judío, pero más tarde inserta también los deuterocanónicos. Las demás versiones siriacas son posteriores. Hay otras versiones que son las versiones coptas. Fueron utilizadas en las regiones de Egipto, que estuvieron menos helenizadas al parecer antes del siglo IV, y se realizaron a partir de la versión de los 70. Se presentaron en los diversos dialectos que se hablaba en la región, dialectos del Bajo Egipto. Entonces estas versiones coptas tienen estas clases de idiomas. Luego vienen las versiones bíblicas latinas. Hay que distinguir dos grandes grupos: las versiones prejerominianas de Jerónimo, doctor de la iglesia, y la Vulgata. Estas son las versiones latinas. Las versiones prejeronímicas es la lengua griega que tuvo mayor supervivencia en Roma. Todavía se hablaba en el año 200 que en otras regiones, de ahí la necesidad de traducir la Biblia al latín. Son las versiones latinas. Estas versiones se conocen con el nombre general de Vetus Latina, y a ellas se distinguen tres grandes familias: la africana, la italiana y la del resto de Europa. La del resto de Europa, pues excluida la italiana, la Italia. Texto de Tertuliano viene para la africana, texto de San Cipriano y texto de San Agustín. La de Milán, italiana o italo, es la Vulgata, y pues la romana es Vetus Hispana. Ya para el resto de Europa, Gala, española del siglo XIV. Estas son versiones latinas. Nosotros tal vez no estamos muy familiarizados con ellas, por eso pues se nos hace un poco raro todos estos nombres. La Vulgata, pues yo sí la he escuchado mucho y pues también la tengo. De hecho, acá analizando bien lo que es la africana y la española del siglo XIV, Vetus Hispana, estas versiones pues ni sabía que existían. Pero la Vulgata sí estoy más familiarizado con ella, pues como he dicho la tengo también. Y es una obra de San Jerónimo, muerto en el año 420. Se realizó en dos etapas. En la primera tradujo del griego de los 70. Más tarde utilizó el hebreo, pues tratando de usar los textos rabínicos. El Concilio de Trento la revisó, autorizándola con el nombre de Vulgata Sisto Clementina en 1592. Entonces la Vulgata tiene pues estos dos procesos o etapas. Primero se traduce del griego de los 70 y más tarde se utiliza el hebreo, y ahí es donde viene apareciendo esta versión que pues la revisan y la autorizan con el nombre de Vulgata Sisto Clementina. Todavía hay una comisión de los Benedictus desde 1933 trabajando en ella. Bueno, vamos a otras versiones antiguas de menos importancia que las anteriores. Son las versiones al armenio, siglo V, basada en el siriaco y retocadas a base de la versión de los 70. Si usted analiza la versión de los 70, aparece prácticamente por todos lados. Todos usaron como que esta versión de fuente.
La georgiana es otra versión bíblica, se basa en la armenia, siendo retocada en el siglo, esto es 11. Los manuscritos más antiguos pertenecen al siglo 5 y siglo 7. La versión etiópica, probablemente al principio del siglo 5. La versión bíblica, la gótica, obra del obispo Ulfilas, muerto en el año 383. Está la versión árabe. Entre varias, la más acreditada es la que llevó a cabo el judío Saadia Gaón hacia el año 900. Y hay otra versión que es la versión La Esclava. Ya entramos a las versiones bíblicas castellanas. Estamos hablando de introducción a la Biblia, lo que es la Biblia, y pues no podemos hablar de la Biblia, un tema tan amplio como los que hemos venido tratando, sin pasar por lo que son las versiones de la Biblia y cómo llegaron estas versiones. Las versiones castellanas, las primeras versiones al romancés se llevaron a cabo en la Edad Media, obra principalmente de judíos. Hay numerosos manuscritos. ¿Qué son manuscritos? Ya debemos también recordar esto. Manuscritos, escritos a mano, significa la palabra manuscritos. Entonces hay numerosos manuscritos que contienen diversas versiones, generalmente fragmentarias, que en su mayoría se conservan en el Escorial. La versión completa más antigua es la denominada Biblia del Alba. La tradujo el judío Moshe Arrangel de Guadalajara entre 1422 y 1433. El manuscrito, que pertenece a la colección del Duque de Alfa, fue editado en sus volúmenes en Madrid en 1920 al 22. En Basilia se publicó en 1567 al 69 la Biblia del Oso. Acá aparece la Biblia del Oso mencionada. Bueno, esta Biblia del Oso fue traducida de los originales por el protestante Casiodoro de Reina, y en 1602 Cipriano de Valera la vuelve a publicar en Ámsterdam. Esta publicación es la que más ha tenido difusión, la que más se ha vendido entre los protestantes de habla española, y pues como fue traducida por Casiodoro de Reina y luego en 1602 Cipriano de Valera la volvió a publicar, por eso recibe el nombre de Reina Valera. Entre 1791 y 1793 Escocio de San Martín publicó una versión en Valencia hecha a partir de latín. En 1823 al 1825 aparece en Madrid la versión de Torres Amat, basada al parecer en otras traducciones inéditas del Petisco. Estas dos traducciones, la de Escocio y la de Torres Amat, han sido las que durante siglos y medio han utilizado los católicos de habla española. Entonces estas versiones son las que utilizan mucho los católicos, mientras que la Reina Valera es la que utiliza mucho los grupos cristianos protestantes. En 1944 se publicó en Madrid una versión hecha sobre los originales, obra de Nácar y Colunga. También es unas versiones muy buenas, también gracias a Dios puedo tenerlas en mi colección. En 1947 se publicó también en Madrid una nueva versión, también hecha sobre los originales, obra de Cantera. Estas dos traducciones han logrado una enorme difusión desde su publicación, habiéndose reeditado numerosas veces. Entre 1963 y 1965 se publicó una nueva versión también hecha sobre los originales, labor de un equipo de especialistas dirigidos por el profesor Díez Macho de la Universidad de Barcelona. En 1965 se hizo una nueva traducción realizada por un equipo encabezado por Martín Nieto,
Y en Nueva York apareció en 1967 una nueva versión completa llamada Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es utilizada y reconocida por los testigos de Jehová. Bueno, con esto cerramos entonces nuestro capítulo de hoy de Introducción a la Biblia, con lo que es el tema de las versiones bíblicas y sus idiomas. Y bueno, con esto también terminamos esta cartilla. Qué bendición todos estos días que hemos venido estudiando y repasando estos temas. Les invito a que entren al grupo del WhatsApp para que reciban las cartillas, a que lo compartan a sus amigos y más conocidos, para que así podamos alcanzar más personas. Me despido de ustedes, su humilde servidor Juan David Vanegas. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.